era lo que él les decía? ¿No se entiende mucho? ¿No se entendió nada? Más o menos. ¿Qué rescatan de su voz? Que no es claro. Sí. No, solo quería decir que había entendido algo de lo que él dijo. ¿Perdón? Que había entendido un poco de lo que él dijo. Sí, ¿qué entendió usted? De que tenía hipertensión arterial y que tomaba un medicamento que no escuché bien el nombre. Ya, entonces señor Cruz sí entiende, dijo que era hipertenso, que tomaba una medicación más o menos en forma regular. Mencionaba algo al. Bueno, es un paciente que nos refiere al hospital UNAM. Es un paciente que 2 días antes, como él dice, despierta, es diabético, despierta tranquilo, dijo él, a las 7 de la mañana, y alrededor de las 10 de la mañana, súbitamente presenta un déficit motor de todo el hemisferio izquierdo, es lo que nos ha dicho. No pierde la conciencia porque le hubiera gustado. Solamente fue eso o hubo algo más. El paciente no lo relata tan bien, la familia no estaba presente, pero uno dice, si ha habido lesión periférica, focalización, yo digo, ¿y cómo estuvo arriba? Perdió o no perdió la conciencia. Me hubiera importado, ¿por qué? ¿Cervical? Cerebral. ¿De qué tipo? O de repente no hubiera importado. Pues una cosa es que deje de mover mi cuerpo y añadidamente pierda la conciencia. Lo que en este momento yo en mi cabeza digo, oye, esto parece un stroke. Ya me han dicho, no sé si es hemorrágico o es isquémico, pero hubiera dicho, perdió la conciencia. Hubiera dicho, convulsionó. Hubiera aportado más en definir qué tipo de stroke, porque el que no mueve el lado izquierdo del cuerpo, para mí dice, me dice en fisiopata, ese es stroke. Y me han dicho, diferencia usted isquémico o hemorrágico. ¿Perdón? Necesito una imagen, pero si hubiera perdido la conciencia, pero si hubiera convulsionado, usted diría isquémico o hemorrágico. La pregunta es, ¿quién irrita la neurona? ¿Quién hace que comience a activarse y pueda activar a su vez focos epileptógenos? ¿El isquemia o el sangrado? El isquemia es una muerte, la neurona no te va a hacer nada. Sí podría, pero usted que necesito para confirmar y hablar al 100% con una neuronal, correcto. Pero sí ese dato me viene a ayudar, pero no lo tengo. Y el paciente, como dice, fue alunable, cuando le hacen un estudio de neuroimagen y con lo cual se enteran que es asegurado porque si van a pasar así y lo orientan a hacer. Hasta ahí, solamente con la historia poca que él nos cuenta, uno ya define qué tipo de paciente tengo y por los datos que me da, qué podría estar sucediendo. Un stroke. Solamente diría un stroke, no sé si es isquémico o hemorrágico. ¿Ok? Ya la parte del examen físico es añadido que es la ola. El lado derecho lo sostiene bien si se da cuenta. Tengo que revisarlo la otra. No te mantener las dos arriba, las dos manos arriba. Cuando él inicia, no puedo mover nada, dice él. Ha mejorado, sí ha mejorado, pero todavía con cierta torpeza. Y claramente el examen físico simplemente me confirma lo anterior. Me ayudó algo más en relación a lo que él me comentó, que yo sospechaba que es isquémico, solamente confirmar. ¿Cierto? Porque yo decía, por ejemplo, sospecho que estoy y cuando lo examino, me refuerza lo que ya previamente, por la forma en que me lo contaba, ya yo lo venía sospechando. ¿Cierto? Y solamente, como bien me dicen por acá, termina el diagnóstico, no hay imagen. Si el paciente tiene vía aérea, si está despierto, vía aérea, ventila, tiene buena presión y demás, vamos a ver la imagen y confirmemos. Es como es. ¿Sí? Ya, eso ustedes lo aprendieron. Pero son diagnósticos que uno dice, bueno, más o menos sencillo, no tengo tanto problema. El paciente, a pesar de que tiene limitaciones en articular palabras, está consciente, se conecta bien con su entorno. Otro paciente.
¿Qué nos permite decir actualmente? ¿Qué insulina utiliza usted? Dos insulinas utiliza. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Cuáles son los nombres? ¿Ya? ¿Y la otra insulina cuál es? ¿Cuántas unidades se coloca usted? Aparte de la diabetes, ¿usted usa alguna enfermedad? ¿Es usted alérgico a algún medicamento? Comparando con el paciente anterior, él, si bien es cierto, da a lo mejor, la voz es media lenta, diría algo gavilánico, ¿no? Gavilánico, lento en responder. Cuando escuchan gavilánico dicen algo debe estar pasando aquí. Lo que yo no sé es un trastorno primario o secundario. Algo ya está dañado aquí, u otro órgano enfermo que está comprometiendo al cerebro. Y en el escenario, ¿qué me dicen que es? Es diabético, ¿cierto? Hasta aquí solamente me ha dado antecedentes. Varios signos de diabetes, tratamiento con insulina, dos insulinas, la Lantus, o la insulina galantina y la insulina cristalina. Una de acción prolongada, insulina basal, la otra que es insulina prandial, ¿no? La insulina cristalina. Si utiliza dos insulinas significa que su diabetes está siendo de difícil manejo, de difícil control. Un paciente cualquiera realmente usa una insulina, él usa dos. Bueno, es un mal paciente, ¿no? Varias veces tiene que usar emergencia por cambio de descompensación por supercidosis diabética, varias veces, muchísimas. Vamos a ver qué nos dice todavía en relación a su enfermedad. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué usted aquí? Yo le iba a decir en emergencia, pero no se obligue, porque quería ver su estado neurológico, siempre conociendo dónde estaba. Es decir, a la par que le vamos entrevistando, voy viendo qué tan coherente, qué tan convincente es en relación a sus respuestas. Porque cuando yo vea la esfera neurológica en el diseño físico, ya de lo que él me está comentando, yo ya describo que si el paciente está orientado o no. ¿Ok? Entonces, tenemos que ahorrar a veces tiempo en lo que el paciente realmente nos va dando como datos de información. Al diseño físico algo les llama la atención porque él me está dando datos. ¿Cuántos días ya? La cicatriz, ¿no? Él no me dijo nada de un evento aquí, ¿o no? Usted lo ve en el cuello, tiene otra, ¿cierto? Y él no me dijo nada, solo me dijo soy diabético. Parte del dolor, eso fue el día viernes.
Hoy estamos martes. Viernes, sábado, domingo, pasó algo más. No. ¿Y por qué decide de emergencia? ¿Qué ocurrió? Por eso escribiste por aquí. Ciertamente, a veces, más de 5 minutos, ¿no? Él hablando, leyendo su lenguaje, nos da los datos de veces sueños, la fase neurológica. Si bien siempre yo voy a buscar esto, parte de la entrevista ya va cogiendo datos del examen físico. Si uno comienza a recuperar información, le dice, ¿qué le pasó? Está con un dolor abdominal, ¿no? Porque él es un cólico, un dolor abdominal. Y él dice, luego la sensación de vinagrera, los eructos frecuentes. Hasta ahí parecía, yo solamente diría, pues que era digestivo. El médico con un poco de digestivo. Porque el niño comienza, comió un estofado, comió un caldo y lo demás. Luego, ya casi cuando está terminando, nos dice, me sentía muy mal, me mareé un día atrás y pierdo la conciencia. Y esa pérdida de conciencia, junto con el mareo y una cefalea que también describe, llevan a que sea auxiliado por serenazgo. Es decir, efectivamente perdió la conciencia y así es como lo llevan a emergencia, por lo que él nos está relatando. Entonces, con esos datos, Manuel Morelos, un paciente diabético de larga data, más de 40 años de diabetes, con 2 insulinas en tratamiento que son ciertamente irregulares, siempre en veces descompensadas, con cirrosis diabética, ¿qué podría estar sucediendo? Otra vez nos enfocamos en diagnóstico, no sindrómico, solamente por la historia. ¿Por qué viene? Vino por el dolor. Diría yo al inicio, sí, al inicio diría, solamente es un cuadro doloroso abdominal. Él me hizo algo más. Ayer me sentí mareado y me desmayé. Me auxilio serenazgo y me entraron. Porque yo le pregunté, ¿por qué una emergencia? Para la migraña y lo demás, pero ayer, un día antes, me
sentí mal, mareado, y me desmayo. Entonces yo diría, el diagnóstico, si bien es cierto, él me relata mucha sintomatología digestiva, debe estar viniendo por síndrome. O sea, les han traído por síndrome. Finalmente, ¿por qué lo traigo? Para ver la conciencia. La pregunta es el síncope, psicológicamente hablando, ¿a qué se debería? ¿Por qué? ¿Por qué perdió la conciencia? Por un daño cerebral. Primario, ¿no? Algo le pasó al cerebro. Usted diría, injuria cerebral, algo le ha pasado al cerebro. O la fuente cardiovascular, esfera cardiovascular, gatillo hipoperfusión. Yo comienzo a pensar en un infarto, una radioarritmia, una caída de la presión de perfusión y potencia del paciente. ¿Y por qué? Es diabético. Y usted me dice que siempre lo tengo concentraciones, de repente está deshidratado. ¿Y vieron las mucosas cómo estaban? ¿Sus labios húmedos o secos? Secos. Ya lo vi en el examen físico. Esa información que usted va recopilando, está viendo, ¿no? Ya te define quizás no por acá. Porque en ninguna cerebral yo digo tóxico, metabólico o circular. Uno de ellos se va a salir, ¿cierto? Lo que ustedes quieren. Tóxico, metabólico, algo en la neurona, en el medio extracelular, que la perjudique, sodio, glucosa, ¿cierto? Nitrogenados, falla renal, endógeno, o exógeno. Alguien le dio algo. Alguien le dio algo y atontó la neurona. Tan atontada que pierde la conciencia. A favor de endógeno, pero tiene algo sigue diabético. O ha hecho hipoglicemia, se desmayó, se mareó, perdió la conciencia, ¿cierto? O ha hecho hiperglicemia, de repente es hiperglicemia. No lo sé, puede ser. Todavía me la guardo, podría ser un tóxico metabólico endógeno. Estructural, focalizaría, tendría algo que no parece salvo supravilánea. Salvo supravilánea, ¿cierto? Pero en el tóxico metabólico de neurona total tenía pacientes lentos, torpe para responder. No va tan rápido conmigo. Pero tenés que tener paciencia porque dije todavía no vamos a programa, porque este video con los chicos más tarde, así que ya lo esperé. Yo quería ir más rápido, a veces en emergencia quiero ir rápido. 1 o 2 minutos de historia ya. Porque el paciente viene mal, no puedo demorarme sin haberlo examinado. Estructural no parecía. Vamos al cardiovascular, decíamos, ¿no? Que había la presión de perfusión, trastorno coronariano, oral, un infarto, cosas central. Siempre el síncope me orienta a las posibilidades. Lo van a encontrar en sus textos otra vez, para que nos den una idea. Vamos a ver qué describe el médico que lo recibe, que escribe. Ya sabemos lo que nos ha comentado. ¿Y qué hace luego el otro médico que lo recibe en otra edad de emergencia? En emergencia hay un médico triage, el médico que ve al paciente. ¿Por qué viene? Estable, muy estable, responde estable a la casa. Algo inestable que requiere exámenes atópicos. No, está muy mal, camilla, no se orienta, no se conecta, observación o shock trauma. ¿Ok? Ese es el médico triage. La primera nota es el médico triage. Dice aquí, paciente traído por SAMU, no por serenazo. ¿Cierto? ¿Por qué no dijo serenazo? Quien refiere que fue encontrado inconsciente en la vía pública, hasta ahí está correcto, porque él dice que se terminó en la calle. Por personal de serenazo. Sí es cierto serenazo entonces, solo que como no puede trasladar al paciente inconsciente, ya no SAMU. Ya estamos hilando mejor los hallazgos. Al momento de hallarlo, paciente ya consciente con higiene de desorientación y debilidad. SAMU controle con glucotest, ya nos está dando datos, glucosa en 554. Frecuencia cardíaca en 115, presión arterial 90-60. Ingreso con acceso venoso periférico. Entonces, la médico de triaje buenamente confirma el motivo, no dolor, porque él al inicio como que nos intenta desviar, ¿no?, de lo que motivó su ingreso. Me dolía la rodilla. Los 3 días, cólico y eructos, vinagrero, nos dice él. Ya casi al final, cuando yo quería despacharlo porque dije ya no hay más, nos sale con que se sintió mareado, que pierde la conciencia, que lo ve serenazgo y lo demás. ¿Cierto? Entonces, con lo que él viene a un distractor de lo que realmente motivó su ingreso en la emergencia. Y tenemos que estar siempre cautelosos con esa información, porque a veces el paciente, no sé cómo por eso neurológico, no nos da todos los datos
médico Chocrona, añade, es diabético y nos dice tratamiento con insulina LPH. Para nada, porque él nos dice yo recibo lactus y cristalina. No nos hace referencia al LPH, que es otro tipo de insulina de azul intermedio. Añade sí que el paciente tiene catarata senil, retinopatía diabética, recibe timolol. Paciente refiere que presenta, dice acá, poliuria, polifagia y no gana peso. Hoy la encuentran en la calle inconsciente y es medio forzado. Llega despierto. No recuerda cuánto tiempo perdió la conciencia. Entonces, este colega nos dispara primero esto, ¿cierto? Y después añade el motivo. ¿Se dan cuenta cómo la apreciación de un personal de salud recibiendo la información a veces se desvían tanto, pero evidentemente todavía concentran, ¿no? La pérdida de conciencia. Pero estos otros síntomas, ¿qué traducirían para nosotros? Es un paciente no controlado porque no recibe tratamiento. Porque si yo no me recibo tratamiento, hago hiperglicemia. Si hay hiperglicemia, ¿qué tengo? Polidipsia. Si tengo hiperglicemia, también tengo glucosuria. Hay poliuria, ¿cierto? Y si no controlo glucosa, mi masa muscular disminuye. Simplemente me está diciendo al inicio, es un mal paciente, mal adherido. No le importa su tratamiento. Ya tiene indicado tratamiento con insulina, probablemente ni se la aplica. Pero refuerza, él está viniendo por trastorno de conciencia, como un síntoma. Ha perdido la conciencia. Mi trabajo es determinar de dónde está. Entonces, esta es la espera de recopilación de datos, lo que ustedes buenamente tienen que realizar. Entonces, cada paciente que vean los va a nutrir de esto, unos positivos, otros totalmente negativos, no les van a querer decir nada. Y justo les toca en el examen ese paciente, para su mala suerte. Y ahora, ¿cómo hago? Porque a veces entra NN inconsciente y te mandan a ese paciente también a que lo puedas hacer historia. ¿Y cómo hacemos? Somos dependientes del examen físico. Paciente inconsciente. Imposible recopilar datos. Y nos concentramos en el examen físico. Porque si es imposible es por algo, el paciente no se comunica. Ya sé que la esfera neurológica está dañada, ya me oriento, algo ha pasado. Pero el paciente está ahí y lo examino. Y cuando lo examino, veo el entorno. Como decía, ¿no? Es un paciente que tiene un balón de oxígeno, un dispositivo con una bolsita, está recibiendo oxigenoterapia. Veo las bombas que están al lado y me dice ahí dopamina, dobutamina, norepinefrina, de repente ahí está con vasopresores, está con inotrópicos. Y veo por acá piperacilina, tazobactam, o veo meropenem, está con antibióticos. Esos datos que yo debo también observar me orientan a definir qué es lo que podría tener el paciente, sin que me hayan dado información, porque muchas veces no me van a dar la historia. Ustedes casi no traten de coger la historia porque estamos ahora en la primera parte del curso enfocados en hacer historia de la enfermedad. Tenemos que ir a cazar los síntomas, los datos, la información, que me ayude a mí a poder confeccionar con esos primeros datos el diagnóstico. El examen físico simplemente me va a reforzar si es que hemos hecho una buena recopilación de datos. Si hay más fuentes de información, también tenerlas como valederas. Pero si el paciente está consciente, evidentemente él es el que nos va a dar la mayor parte de la información que yo vaya a requerir. A veces el familiar también se comporta como un distractor, no sabe mucho de lo que ya. Pero el paciente ciertamente, si está consciente, repito, sí va a ser la primera fuente a tener en cuenta. ¿Ok? Bien, eso es lo que quería decirles bastante concreto en relación a la historia de la enfermedad. Esmérense mucho, el tiempo, como digo, va a estar adecuado para ustedes, a veces es pesadito, a veces no hay tiempo porque viene otro curso, otra clase, no van a poder estar siempre con la predisposición, pero traten ustedes de, por lo menos si es en un único paciente o en dos, darles la mayor cantidad de tiempo para recopilar esa información y escribir el relato cronológico, que se entienda, para ustedes y su entorno familiar. Si no hay familia, sus amigos, que no tengan nada que ver con medicina, para que pueda enfocarse mejor el diagnóstico. Ya regresando al curso, pasando esto,
ustedes van a tener 4 exámenes. 4 exámenes. Todas sus rotaciones tienen un peso ponderado. Como van a haber docentes que lo van a calificar bien, otros lo van a calificar un poquito bajo de repente. En la parte del examen teórico práctico, que tiene un peso más o menos del 25%, creo que lo vamos a mantener allí, es la última evaluación, la última. En donde van ustedes a poder estar con un jurado diferente al que les han podido enseñar, pero para valorar lo que han podido buenamente aprender. Idealmente debería ser así, pero a veces los tutores que les toque con el jurado ahora cambian su modalidad de calificación. Depende, no sé por quién les vaya a tocar cada uno de ellos, pero evidentemente su objetivo es aprender, ¿no? Aprender a hacer examen físico, historia de la enfermedad y lo demás. Porque a veces el examen es muy sucinto, minutitos nada más, hablan de una cosa que no tiene nada que ver con la historia del paciente y se van con buena nota. Como otros que nos van a exigir mucho y su nota quizás no sea tan buena. Aprobatoria sí, pero no tan buena. No se sientan mal por ello. Lo importante para ustedes, repito, es que puedan aprender a coger los datos que el paciente, la familia, el entorno del amigo, quien sea, les vaya a dar, y por eso yo pensando en la filosofía de la. Lo que es examen físico, ustedes tienen varias fuentes de información, muchas más de lo que yo tenía en internet, porque yo tenía que tener el libro y tratar de interpretar lo que el libro me decía. Pero videos van a encontrar un montón. Para cada esfera que vayan a encontrar, van a encontrar varios de cómo se hace el examen físico. Pero historia de la enfermedad, cómo recopilan los datos, va a tener que ser de la mano con su tutor. Cada paciente que nos revise lo que han escrito para determinar y pulir lo que ciertamente pueda aún faltarles en esa comprensión. Pero su primer cuidado, repito, busquen en su entorno familiar. Que entiendan lo que están ustedes escribiendo. Es como una obra que ustedes van a hacer, una historia. En base a eso, ustedes van a poder definir si lo están haciendo bien o no. No lo hagan por hacer. En eso se pueden equivocar. Pero cada paciente les va a nutrir, repito, para ir puliendo ello. Examen físico, a veces los ruidos, quiero escuchar ruidos cardíacos, luego respiratorios, no siempre los voy a ver, pero en YouTube, por ejemplo, hay un montón de videos relacionados a cómo es que se escucha cada uno de los ruidos. Así que por eso no tengan tanta aprehensión de decir, no los he escuchado, no tuve oportunidad de demás. Porque sí hay. De ahí no tengan problema. La primera parte sí es determinante, historia de la enfermedad. ¿Okay? En eso se concentran, por favor, chicos. Bueno, el examen casi último es en la segunda semana de diciembre, ahí terminamos todo. Muy difícilmente jalan, creo que ninguno ha jalado serología. Repito, van a aprender porque de lo que recopilan acá va a servirles para todo. Calculan su profesión de historia. Calculan eso. No es que alguien les presente el caso, es que ustedes lo van a presentar. ¿Ok? Así lo tienen que hacer. De ahí, más nada creo para poner. Si hubiera algún casito por ahí interesante, bueno, se puede compartir, ¿no? En el MIS, en la cama tanto, hay tal paciente que tiene esto, de repente para verlo, ¿no? En la esfera dermatológica, a veces algo que difícilmente se vaya a ver, que llame la atención. De repente hay una gangrena fournier que quiero verla, nunca la he visto, la voy a ver a las 500 y hay un paciente que tiene ese daño, por ejemplo, una necrosis testicular, pongo ejemplo, ¿no? Que quisiera ver. O una enfermedad de estímulo, como compromiso ocular, ¿no? Una enfermedad reumatológica, la van a ver. Que difícilmente también el TAN aparece a las 500, ya alguien se transmite que la pueden ver, porque les doy una foto o una filmación formidable, ¿no? Para que se compartan ustedes. Pero cuestiones generales sí, siempre las tenemos que ver, ¿no? Los procesos que hemos revisado ya en fisiopatología comúnmente las van a ver. Por eso nos enfocamos en revisar ciertos temas, no todo, porque ciertamente el tiempo tampoco alcanza. ¿Ok? Entonces, ya está escrito en el sílabo, ya está escrito también lo de las clases, su calendario y lo demás. Lo de las prácticas también a tener en cuenta con cada uno de sus tutores. Ellos me pidieron que se comunicaban con ellos, el doctor Pusi en particular, pero el resto, según estaba leyendo, pueden hablar su delegado de cada grupo para decir dónde y en qué condiciones tienen que acudir a su primera práctica. ¿Ok? Bien, nada más.